Gloria al Señor. Alabamos a Dios, amén, porque su misericordia es por siempre. Vamos a leer 2 Corintios 3, versículo 4 y 5. Cuando lo tenga, vamos a leerlo y también oramos al Señor. ¿Ya lo tenemos? Todos juntos dice así la palabra del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos, oh Dios, al trono de tu gracia, pidiendo, Dios, misericordia. Que tú nos hables, oh Dios, que tu palabra sea eficaz en nosotros, que tu palabra sea viva en nosotros, que podamos vivir por ella, que podamos vivir en ella, Padre. Que en esta hora seas tú, sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestro ser. Te agradecemos, oh Dios, por tu presencia y por tu palabra. Bendice, oh Dios, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Han escuchado este versículo, ¿verdad? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué les viene a la mente? Lo primero que les venga a la mente. La letra mata. Cuando escuchamos esta expresión, ¿qué pensamos? Que leer mucho la Biblia nos traerá muerte y no dejarte mover por el Espíritu, te traerá muerte. Y dejarte mover por el Espíritu es lo que te da vida. Que el mucho estudio de la Biblia te vuelve frío espiritualmente o hasta un poco loco. Bueno, muchos piensan así. No sé usted qué piense. La letra mata. Quiere decir que no estudies mucho, que no leas mucho la Biblia, porque mucha Biblia te puede volver un poco loco o te mata. El mucho estudio te matará. ¿Qué significa? Bueno, esta idea de que no debemos leer mucho la Biblia o que dejarte mover por el Espíritu es lo que da vida, que el mucho estudio de la Biblia te va a volver frío espiritualmente, lógicamente es una idea absurda, ¿sí? No tiene sentido y sin base bíblica. Incluso algunos dicen, el versículo 17 de este pasaje, no sé si lo he escuchado, de hecho no lo dicen completo, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dicen, eso significa que debes hacer lo que sientas en ese momento, que le des libertad al Espíritu, lo que sientas hacer, eso es lo que debes hacer, pero nada más lejos de lo que significa este texto. No significa eso, no significa eso, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a la vida? ¿Qué es lo que nos lleva a la vida? Bueno, leímos, el Espíritu es el que vivifica, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se hará evidente esa nueva vida que el Espíritu nos ha dado? Es lo que veremos el día de hoy, ¿sí? ¿Usted ha escrito una carta de recomendación o ha pedido una carta de recomendación que le den a usted para un trabajo, para, no sé, para alguna escuela, que le piden una carta de recomendación? Y esa carta debe estar firmada, avalada por la persona que la da, pero también debe ser avalada por la conducta de la persona, ¿no? A lo mejor usted dice, no, esa persona es muy trabajadora, muy responsable, y no, bueno, le echa flores, pero resulta que cuando llega al trabajo, llega tarde, no quiere trabajar, ¿sí? Es respondón, busca pleitos. Entonces, esa carta de recomendación debe ser avalada ¿por qué? Por la conducta de la persona, ¿no? Y si esa persona queda mal,
por su actitud, ¿quién queda mal también? La persona que lo recomendó. ¿Sí? Hasta le puede decir, ¿no dijiste que era así? Ajá. Y resulta que no es cierto. Bueno, algo parecido va a decir Pablo, ¿no?, en esta carta. ¿Sí? Vamos a ver. Primero vamos a ver un pequeño repaso o un pequeño contexto de la carta de 2 de Corintios. No sé si usted sabe cómo llegó el evangelio a la iglesia o más bien a la ciudad de Corinto. Y voy a hacer así rápidamente en un par de minutos cómo llegó el evangelio ahí. Pablo había predicado en Corinto en su segundo viaje, en Hechos capítulo 18. Llega a Corinto en el segundo viaje misionero, ¿sí? En el primer viaje visitó la parte más abajo de Asia Menor, lo que es Galacia, todas esas varias ciudades de ahí. Y en el segundo viaje va más allá hasta Macedonia, llega a Grecia, a Atenas, y después llega a Corinto en el capítulo 18. Pero hay algo en el versículo 9 del capítulo 18 muy importante. De Hechos 18, versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. O sea, Jesús se le presenta a Pablo en una visión. ¿Y qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué será que Jesús tuvo que aparecerse a Pablo en una visión y decirle: no temas, sigue predicando? ¿Por qué? Seguramente la situación no era nada fácil, ¿sí? No en todos los lugares Jesús se le presentaba y le decía: ten ánimo. Ahí el trabajo iba a ser difícil. Y de hecho se dice que se detuvo allí 1 año y medio, estuvo predicando la palabra de Dios. En otras ciudades pasaba y a lo mejor estaba un par de meses, y después iba a otra ciudad, pero allí estuvo 1 año y medio. Creo que Corinto y Éfeso fueron las ciudades donde más tiempo estuvo predicando. Pero bueno, casi en todos los lugares a donde llegaba, ¿quiénes se le oponían? ¿Quiénes eran los primeros que se le oponían? Los judíos. O los judaizantes después. ¿Quiénes eran los judaizantes? Personas que negaban la eficacia del sacrificio de Cristo y negaban la eficacia de la fe en Jesucristo, y decían: sí, está bien que crean en Jesús, pero necesitan guardar todos los ritos judíos, circuncidarse, algo que está muy de moda hoy también, ¿sí? No es suficiente, ¿sí?, el sacrificio de Cristo. Hay que guardar muchos ritos, muchas tradiciones judías. Y bueno, lo que procuraban es que los nuevos creyentes se sometieran a todos estos ritos, costumbres. Y recordemos que fue uno de los motivos por el cual se hizo el primer concilio en Jerusalén, ¿sí? Esta diferencia entre gentiles y judíos, en Hechos capítulo 15. Tienen que hacer un concilio para ver cómo iban a arreglar esa situación. Y también este asunto de la circuncisión de los judaizantes motivó a Pablo a escribir también la carta de Gálatas, ¿sí? Si recuerda eso. Y en otras cartas también hace mención a este tipo de personas, ¿sí? Bueno, dijimos que estableció esta iglesia en su tercer viaje misionero, y después se va a Jerusalén, y en el tercer, ¿qué dije? En el segundo viaje misionero, y después en el tercer viaje misionero quiere regresar a Corinto. Bueno, como les digo, este grupo de personas judaizantes muy probablemente estaban ya en Corinto predicando sus enseñanzas, y también había causado más problemas de los que ya había. La iglesia de Corinto, de hecho, sus características, es una iglesia muy problemática, ¿no?
¿sí? Tiene que escribir 2 cartas, Pablo, a esta iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo se entera que hay divisiones que son carnales, que hay pecados sexuales, que hay idolatría, etcétera, etcétera. Les escribe Primera de Corintios. Y de hecho antes había otra carta que no conocemos. Más o menos son 4 cartas que les escribió. Y las que tenemos, bueno, es Primera y Segunda de Corintios, que así se les llamaron, pero en la primera carta los motiva a santificarse y a trabajar en la unidad, que había mucha división. Pero los problemas al parecer continúan y no aceptan rechazan la autoridad de Pablo como apóstol. Porque vienen estos judaizantes y le dicen, Pablo, pues Pablo, ¿quién es? A ver dónde están sus cartas. Trajo algunas cartas, nosotros traemos cartas de rabino tal y tal y tal, o de tal persona. Ajá. Y se creían, dice aquí, superapóstoles o grandes apóstoles, ¿no? Ajá. Nada que ver con los grandes apóstoles de la actualidad, ¿no? Ajá. A mí me ungió no sé quién y sí, es gran apóstol. Bueno, los problemas continúan y Pablo entonces les tiene que escribir esta otra carta. Bueno, antes, Primera y Segunda de Corintios, hay una carta antes, ¿sí? Que parece ser que es a la que se refiere aquí en Segunda de Corintios, que dice, les mandé esa carta y los entristecí y les hablé duro, ¿sí? No sabemos qué decía esa carta, se perdió, ¿sí? Pero les habló duro. Algunos llaman la carta de lágrimas, ¿no? Que dice, escribí llorando esa carta. Bueno, entonces, vamos a ir adelante. Pablo dice, yo soy un verdadero ministro de Dios, ¿sí? Y aparte dice, el ministerio que tengo, no el ministerio de él, sino el ministerio que Dios le ha encargado a él y a los demás apóstoles, y después a la iglesia, es un ministerio mucho mayor que el ministerio de ¿quién? Aún de Moisés. Y van a decir, pues ¿cómo con Moisés se va a comparar? Sí, porque aquel ministerio, y es lo que va a decir ahora el capítulo 3, lo que vamos a leer, aquellas leyes estaban escritas ¿en qué? En tablas de piedra. El ministerio que tenemos es mayor, porque ahora Dios escribe su palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué Pablo defiende su ministerio, su apostolado? Una y otra vez, no solo en esta carta, sino en otras cartas. ¿Sí? Si usted ve el versículo 1 del capítulo 1, el primer verso, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué tiene que decir por la voluntad de Dios? Él está diciendo, no es que sea de mi propia voluntad. Póngase en el lugar de Pablo. ¿Será que Pablo quería andar de aquí para allá sin un lugar fijo, apedreado, en cárceles, con hambre? ¿Eso desearía Pablo? O sea, yo veo a Pablo y dijera, si por mí fuera, ¿sí? No sería, pero no es por mí, es por la voluntad de Dios. Y por esa voluntad, Él acepta ese apostolado de muy buena manera, o sea, con gran gozo y como un privilegio, ¿sí? Pero Él tiene que defender su apostolado, no por Él, ¿sí? Porque al defender su apostolado, ¿qué estaba defendiendo? El mensaje que llevaba, su predicación. Si alguien le dice, tú eres un falso apóstol, ¿qué estás diciendo? Que su predicación es falsa, que lo que enseña, sí, es falso, es una mentira. Entonces, si él hablaba de Cristo y él no era apóstol de Cristo, entonces la predicación de Cristo, ¿qué era? Falsa. ¿Sí? Somos hallados testigos falsos, dice, si decimos que Jesús ha resucitado ahí en 1 Corintios 15, ¿no? Pero no, Jesús resucitó. Él tenía que defender su apostolado para decir, la predicación es correcta. No tanto por él, sino por el mensaje que llevaba. Entonces, en Hechos 26,
versículo 15 al 18, también cuando él está narrando cómo se convirtió, hay algo bien importante en el verso 16. Jesús le está hablando cuando se le presenta en el camino a Damasco, ¿no? Dice Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién lo está enviando a los gentiles? Jesús. Dios lo está enviando, ¿cierto? No era por él, no era por su propia voluntad. Pero no solo Pablo fue elegido por Dios, también los corintios habían sido elegidos por Dios. Desde la primera carta, en 1 Corintios 1, verso 2, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué santificados? Que los ha apartado para Él, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Dios eligió a Pablo, pero ¿quién eligió a los corintios? Dios también. Dios. Recuerda en Hechos que leímos cuando Jesús le habla a Pablo y le dice, aquí en esta ciudad tengo mucho pueblo. En Hechos 18 le dice Jesús, habla, porque aquí tengo mucho pueblo. Ese pueblo de la iglesia de Corinto, ¿quién había elegido? Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, es algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién nos eligió a nosotros? ¿Quién nos eligió a nosotros? Dios. Al igual que Pablo, así es. Al igual que la iglesia de Corinto, así es. ¿Sí? De hecho, aquí en 2 Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa confirmación viene del Espíritu. ¿Y ese sello dónde está? En nuestra frente, en nuestra mano, en nuestro corazón. Entonces, todo lo que Pablo ha hecho por la iglesia de Corinto es para que esta iglesia sea edificada. Si les escribió la carta con muchos regaños, con exhortación, como ya lo dijimos, les escribió 1 y 2 de Corintios y esa otra carta que se perdió, que parece ser que fue más severa, y había ido a visitarlos en el segundo viaje. Aquí en 2 Corintios dice que ya esta va a ser la tercera vez, o sea que fue otra vez, que tampoco no sabemos cuándo sucedió, pero fue. Pero al parecer todas esas cosas no habían ayudado o no habían estado muy bien la relación entre la iglesia y Pablo. ¿Sí? Bueno, pero todo lo que había hecho fue ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Sí? Y aquí en 2 Corintios dice Pablo, yo fui consolado por el Señor. ¿Sí? En el capítulo 1, ¿no? Y esa consolación es para que ustedes también sean consolados por el Señor. O sea, Dios me ha salvado y en el único que encuentro consuelo es ¿en quién? En Dios. Ustedes también, en el único que van a encontrar consuelo es en Dios, por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nuestro corazón. ¿Sí? Incluso dice que cambió en el versículo 2 en adelante, cambió sus planes de ir, como que retrasó sus planes de ir a verlos. ¿Para qué? Estaba enojado, ¿no? Estaba enojado y dice, no, mejor me tranquilizo y ustedes se tranquilizan y mejor lo dejamos más para después, porque si no, voy a ir y les voy a hablar fuerte. Voy a ser muy severo con ustedes. Así que dice, mejor cambio los planes. No es de que yo esté jugando si voy o no voy, dice. Mejor me espero un poco para ver cuál es su reacción. Y manda a Tito, ¿no?
lo manda para que hable con ellos. Y bueno, encuentra una buena respuesta, Tito, de parte de la iglesia. Responden bien. Entonces cambia sus planes. Entonces, ahora les dice, ustedes al final del capítulo 1 y 2, muestren la misma misericordia ahora con aquel que los ofendió. De hecho, al parecer, dice, con aquel que ha causado todo este problema. ¿Sí? Había una persona ahí que había hecho que la iglesia de Corinto y que Pablo estuvieran con ese problema, con esa discordia. Pero Pablo dice, yo ya lo he perdonado porque ustedes también ya lo regañaron, ya también. Dice, entonces, ya deben mostrarles su amor y su misericordia. ¿A qué voy? Que Pablo lo que hizo fue ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Ahora ellos también, ¿cómo deben actuar con nosotros? Incluso con aquel que ha caído y con aquel que les causó problema, también con misericordia. Ayudarlo a regresar a Cristo. No sé si es el mismo que en la primera carta le dice, entréguenlo a Satanás. Algunos dicen que pudo ser ese mismo que ahora dice, ya perdónenos. Ya se arrepintió. Ya regresó. Perdónenos. ¿Sí? Pero bueno. O sea, lo que voy es de que así como ellos recibieron misericordia, también deben mostrar misericordia. Y ahora vamos al capítulo 2, verso 14, que ya lo leímos. Algo importante. Dice, la ofrenda, ¿cuál es la ofrenda grata a Dios? La vida de ustedes, dice, es la ofrenda de olor grato. Todo lo que he hecho es para que su vida sea de olor grato a Dios. Pero también la gente los va a ver. Ahorita vamos a leer capítulo 3. También la gente va a ver la vida de ustedes y cómo debe ser ese olor. Grato, agradable. O sea, la evidencia, dijimos que aquí que la obra del Espíritu, ¿dónde es? En el corazón, puso su sello en el corazón. Pero la evidencia no solamente es interna, también es externa. ¿Sí? Sin embargo, este olor de vida, este olor grato, es de vida para ¿quiénes? Para los que se salvan. Pero para los que no aceptan y rechazan el Evangelio de Cristo, ¿qué es? Olor de muerte. O sea, apestamos a muerte. ¿O por qué dice olor de muerte? Porque es aquí donde vemos el resultado del Evangelio en dos sentidos. Para unos el Evangelio, ¿qué es? Vida. Pero para otros el Evangelio, ¿qué es? Muerte y condenación. Porque lo están rechazando. ¿Sí? Por eso dice Pablo, ustedes cuando llevan ese mensaje con sus vidas son un olor grato al Señor. También en aquellos que aceptan el mensaje los ven a ustedes y es un olor agradable para ellos. Pero con los que se pierden, ¿qué dicen? Fuchi, dicen, ¿no? No, ser cristiano, no. Ahora, ojo, estoy hablando de esa persona que está mostrando a Cristo en su vida. De hecho, aquí está hablando, en el versículo 14 habló de una victoria, ¿no? Hay victoria en Cristo. Y proclamamos esa victoria. ¿Cuál había sido la victoria en este momento para ellos? ¿Cuál había sido la victoria? Que esa lucha que Satanás estaba metiendo en la iglesia, esa división entre la iglesia y dentro de la iglesia y con Pablo, porque no nada más estaba la división con la iglesia y Pablo, sino también entre ellos, ¿no? Se peleaban, hacían grupos. Habían ahora que vencido. Y por eso dice, nosotros vamos en ese desfile de victoria juntamente con Cristo. Somos triunfantes con Cristo, somos victoriosos. Y esa victoria en algunos que está produciendo vida, pero en otros está produciendo muerte.
Entonces, vamos al capítulo 3. Ahora sí, vamos llegando al punto que quiero llegar. Dice el versículo 1 del capítulo 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Qué quiere decir aquí? A ver, me estoy elogiando o recomendando a mí mismo con ustedes para que me acepten, o tengo que llevar cartas a ustedes para que me reciban, o ustedes me deben dar carta a mí para que digan sí, él es un apóstol. ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? No hay necesidad, ¿sí? La vida de la iglesia era evidencia, voy a decirlo de esta manera, positiva o negativa, ya que todos podían leer el mensaje. Dice el verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quién podía ver la evidencia? Todos. Todos. Pablo dice, yo los tengo en mi corazón. Yo sé quiénes son ustedes. ¿Sí? Yo sé la vida que llevaban antes de conocer a Cristo. Yo puedo saber el testimonio de ustedes. Yo he podido ver la gracia redentora en sus vidas, en la mente, en el corazón de ustedes. Aunque la iglesia había sido un poco rebelde, aunque tropezaban, aunque muchas veces malentendían el evangelio, usaban mal los dones, ¿sí? Pero a pesar de eso, ¿sí?, la evidencia de que el evangelio había llegado a ellos era algo que podían palpar y ver los demás, ¿sí? Y sus vidas nunca serían las mismas. ¿Imperfectos? Sí. Pero llama la atención en su primera carta y en su segunda carta, ¿cómo les llama Pablo a esa iglesia? Santos. Dios estaba trabajando en ellos, Dios estaba obrando en ellos. Pero claro, Pablo los está exhortando, estas cosas están mal y estas cosas las deben quitar, ¿sí? Entonces aquí les dice, ustedes son las cartas abiertas, ustedes son las cartas vivas. ¿Qué más cartas de recomendación necesitan? ¿Sí? ¿Qué más carta de recomendación necesitan? Usted le puede decir alguien le puede decir, no, tú no estás en una iglesia con cobertura. ¿Dónde está tu cobertura? Mi vida es la evidencia de la obra que Dios está haciendo, ¿sí? Mi vida es la evidencia. No estamos hablando que somos rebeldes, no. Cobertura les habla, dicen los apóstoles, ¿no? Los apóstoles a sus hijos espirituales, dicen ellos. No. Ahora, esto va a crear en nosotros una gran responsabilidad. Nuestra vida, cuando recibimos el evangelio, nunca más debe ser la misma. Nunca más debe ser la misma. Cuando uno ya es parte del pueblo de Dios, cuando somos parte de su iglesia, la vida debe ser diferente. La vida debe ser diferente. El domingo platicando con los hermanos, el pastor Naum les decía, fui a una boda y estaba una persona con su familiar, primos de toda la vida, y todos los sábados, durante, 15 años, se reunían para ir a jugar fútbol. Fíjese, familiares, todos los sábados se reunían a jugar fútbol. Y ese día se enteraron que eran cristianos. Los dos eran cristianos, pero no sabían,
que eran cristianos. O sea, ¿cómo? Es mi familiar, todas las semanas lo veo y ni él sabe que yo soy cristiano, ni yo sé que él era cristiano. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Usted pregúntese, ¿por qué sería? Porque su vida no era evidencia de que eran cristianos. Eran igual que todos los demás. No. Ahora, parece que esto es una gran carga. ¿Sí? Pero por nuestras fuerzas, dice el versículo 5 de aquí, de este capítulo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por nosotros podemos ser ese olor grato a Dios. Por nosotros podemos ser esa ofrenda agradable a Dios. ¿Por nuestro esfuerzo? No. Y es precisamente el punto principal de este día. ¿Sí? ¿Cómo es que ellos pueden ser olor grato a Dios? ¿En sus fuerzas? Jamás. Únicamente al participar del nuevo pacto, dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Ahora, me voy a ir muy rápido porque son muchas citas, pero cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte, Dios quería que ellos estuvieran en su presencia, ¿cierto? Y de hecho Dios los llamó. Fíjense en Deuteronomio 5:22, lo voy a leer rápidamente, 5:22 en adelante. Dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Fíjese, Dios habló ¿a quién? ¿A quién habló Dios? ¿A Moisés? A toda la congregación. O sea, ¿todos pudieron escuchar su voz? Sí. Dice, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Las tablas de piedra, los 10 mandamientos. ¿Ok? Verso 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive, y por eso queremos alabarle y queremos seguir escuchando su voz siempre. ¿Así dice? No. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿No están diciendo que no morían? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Qué tuvieron? Miedo. Y dijeron, no queremos. Y entonces le dijeron a Moisés: sube tú, habla con Dios, dinos todo lo que Dios te mande y nosotros oiremos y haremos. Querían un intermediario, ¿no? Pero Dios quería hablar con el pueblo, ellos no quisieron. Acércate tú, ¿sí? Tú nos vas a hablar. Y más adelante dice: ojalá que este temor, dice Dios, fuera real, fuera sincero para que me obedecieran, les dice Dios. Pero en Hebreos 12, el escritor de Hebreos va a tomar este pasaje y fíjese cómo dice en Hebreos 12:18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ahora nos está diciendo a nosotros, fíjese, nos está diciendo a nosotros: no se han acercado a ese monte que se movía, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a los rayos. Ustedes no se han acercado a ese monte. Aquellos, cuando lo escucharon eso, dijeron: no queremos oír. Dice el verso 20, fíjese por qué no querían oír.
porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Qué es lo que producían ellos? ¿O por qué no querían escuchar la voz? No podían soportar lo que se les mandaba. Les decía, deben vivir así. Ay, no, así no. No pasa hoy, ¿verdad? Ajá. No queremos oír la voz de Dios porque, fíjese, a veces he escuchado, y bueno, no he escuchado. Yo creo que todos lo hemos vivido. No quiero ir a la palabra porque ya sé lo que me va a decir. No quiero meditar hoy porque ya sé lo que me va a decir Dios. Parece que estamos como este pueblo, ¿verdad? Sí, no queremos porque no podemos soportar lo que se nos ordena. Es muy pesado. Y dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero dice, ustedes no se acercaron a eso. Fíjese el verso 22, y eso es lo hermoso, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Cuál es esa Jerusalén? ¿Cuál es esa Sión? ¿Cuál es esa ciudad del Dios vivo? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ustedes se han acercado a algo mejor que eso. Yo sé que muchos dijeran, ay, me hubiera gustado ver esa escena del monte. Bueno, ahí tienen al Popocatépetl, ¿no? Acérquense a ver. Sí. Ustedes se han acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Puede usted pensar en eso, hermano? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, todos nosotros que estamos inscritos en los cielos. ¿Qué está diciendo? Este pacto es mejor. Nos hemos acercado a Dios. Podemos acercarnos ahora a Dios directamente. Podemos escuchar su voz, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Y qué pasaba en Éxodo 34, 29? ¿Qué pasaba cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y estuvo ahí recibiendo la ley de Dios? Cuando bajó, ¿qué pasó? ¿Recuerda usted? Su rostro resplandecía. Y tuvieron miedo de acercarse aún a Moisés. ¿Y entonces qué hacía Moisés? Se ponía un velo para que no les lastimara la luz. De ahí en Éxodo 34 en adelante. Y cada que entraba Moisés a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Y cuando salía, se ponía el velo para que pudiera hablar al pueblo. Tuvieron temor de la gloria de Dios. Tuvieron temor de los mandamientos. Cuando escuchaban los mandamientos de Moisés, lo hacían a través de ¿qué? Del velo. Entonces, ellos se quedaron únicamente con ¿qué? Con la letra. Mandamiento tras mandamiento. No comprendieron lo que Dios quería, la comunión que Dios quería tener con ellos, el amor de Dios. No lo comprendieron y se quedaron con un mandamiento, 2 mandamientos, 3 mandamientos, 20 mandamientos, 30 mandamientos, 40 mandamientos, 100 mandamientos, regla tras regla, mandamiento tras mandamiento. ¿Sí? Y lo que los falsos maestros, y en este caso los judaizantes que habían llegado a Corinto, querían llevarlos, era nuevamente a eso, a la tradición, a ritos externos, que dicen Colosenses 2:23, no tienen ningún valor contra los deseos, contra los apetitos de la carne. Pueden servirte si te sujetas a mandamientos, o sea, para ser ético y moralmente bueno, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Si únicamente vivimos guardando mandamiento tras mandamiento, eso es una gran
carga. Es por eso que Pablo los llama a comprender el valor del nuevo pacto en Cristo. Usa esta imagen de Moisés, todo lo que acabamos de ver, para mostrar el nuevo pacto en Jesús, que es mucho mejor y mayor que aquel pacto antiguo. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por guardar los mandamientos tras mandamientos tras mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, ¿qué nos damos cuenta? Que estamos en pecado. ¿Sí? De hecho, ahí también en Romanos capítulo 10, versos 5 al 9, la justicia que es por la ley, o sea, la ley que decía, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero ¿quién hacía todas esas cosas? Nadie. O sea, ¿había una esperanza? No había esperanza. ¿Por qué? Porque nunca era el hombre lo suficientemente bueno para agradar a Dios. Por más que se esforzara, ya falló. Por más que se esforzara, ya pecó. Por más que fuera bueno, ya se equivocó. Vemos al gran héroe David, asesino y adúltero. Por más que se esforzara el hombre, no podía. Pero la justicia que es por la fe, dice ahí en Romanos, ¿qué dice? ¿Quién subirá al cielo para atraer a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Dice, no, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claro, esta implicación de confesar y creer va mucho más allá que nada más decir y decir, ay, sí, en mi corazón creo. Ajá. No, va mucho más allá. ¿Sí? Pero Pablo entonces trae esto de Moisés para hablarnos del nuevo pacto. Ahora Dios ha hecho un nuevo pacto en Cristo. Ese nuevo pacto, ¿dónde está anunciado? Jeremías 31, Ezequiel 36. Pero hay dos cosas bien importantes en ese nuevo pacto. ¿Sí? En Ezequiel 36 dice el verso 25 que Dios nos iba a lavar, o a su pueblo lo iba a lavar, le iba a quitar sus inmundicias. Pero en el verso 26 dice, os daré un corazón nuevo. ¿Qué va a dar? Un corazón nuevo. Y pondré, ¿qué? Un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y no solamente porque fuera duro, sino ese corazón de piedra, pensando en esas leyes escritas en piedra, ¿sí? Que ellos únicamente seguían, querían obedecer ritos y mandamientos sin entender el propósito. Pero ¿qué dice? Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Pero para qué? Para que seáis libres. Ajá. Y puedas hacer lo que sientas. No. Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿O entonces no que no eran mandamientos? Dice Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, aquí vamos viendo esta carta de Corinto. La iglesia de Corinto eran cartas vivas, lo voy a llamar así. Su vida era la evidencia de la obra de Dios en ellos. Pero Pablo les está mostrando qué gran valor es este ministerio que habían recibido de parte de Dios, o sea, el ministerio del nuevo pacto.
hermanos, nosotros somos cartas vivas de la obra de Dios, ¿sí? Todos podrían o deberían leer en nosotros el Evangelio de Jesucristo, que está escrito en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Tanto en Ezequiel como en Jeremías, ¿sí? Les voy a dar un corazón nuevo, voy a poner mi espíritu en ustedes para que ahora sí puedan andar en mis mandamientos, en mis preceptos y los pongan por obras. Antes no podían. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? No. Tenían un corazón de piedra. Entonces, voy a leer 2 Corintios 3, 4 en adelante para ir terminando. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué letra está hablando? De la letra escrita en piedras y de seguir únicamente mandamientos tras mandamientos, sin haber nacido de nuevo, sin que el Espíritu obre en nuestro corazón. El Espíritu es el que vivifica. Y dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, aquellos mandamientos en piedras, fue con gloria, o sea, fue glorioso ese ministerio, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, esa gloria de ese pacto y ese resplandor, un día se iban a acabar, ¿cierto? Dice, ellos no podían ver eso. Y sigue diciendo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquello fue glorioso, pues ahora en Cristo, ¿qué es? Más glorioso. ¿Sí? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, comparando aquello con lo que ahora nosotros tenemos, hermanos, ¿qué dice? No hay comparación, aquello se queda chiquito. Ahora es más glorioso. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Nosotros hablamos abiertamente el Evangelio, no como Moisés, que se ponía un velo, aún en eso que iba a perecer. Pero dice cómo quedó el entendimiento de estos judíos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, tienen todavía un corazón de piedra. Siguen leyendo los mandamientos escritos en piedra. Pero cuando se convierten al Señor, ¿qué pasa? El velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De aquella carga de los mandamientos. No, Jesús les dijo a los judíos, vengan a mí que yo los haré descansar de esas cargas. Están trabajados y cargados. 500 mandamientos están sobre ustedes. Yo los haré descansar. Lleven mi yugo. Mi carga es ligera. Entonces aquí cuando dice el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, no es puedes hacer lo que sientas en ese momento. Hay libertad de qué? De todas aquellas tradiciones y cargas de la ley. ¿Que te imponía qué?
condenación, porque Pablo lo dice en Romanos, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces termina diciendo el verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. ¿En la misma imagen de quién? De Jesucristo. Ahora nosotros podemos ver a Jesucristo, aunque no claramente, pero cada que lo vemos, cada que estamos en su presencia, podemos irnos transformando a su imagen. Jesucristo fue en realidad la ofrenda agradable delante de Dios. Entonces, por eso para Pablo era muy importante que los corintios comprendieran que no se trataba únicamente de que si hacen esto o no hacen aquello, que si siguen este mandamiento o no, sino que si su naturaleza había cambiado, si eran parte ya del nuevo pacto y el Espíritu del Señor, ¿qué había hecho en ellos? Según el nuevo pacto, había escrito su ley en su mente y en su corazón. Si no comprendían esto, de nada sirve estar guardando mandamientos, porque siguen en muerte. La letra mata. Es lo que está diciendo Pablo. Si siguen pensando nada más que se trata de haz esto y no hagas esto, sigues en mandamientos. Lo que debes comprender es que que el Espíritu Santo ahora ha escrito su ley en tu mente y en tu corazón. Te ha hecho una nueva criatura. ¿Sí? Dios te ha elegido y te ha santificado. Y si Jesucristo fue la ofrenda agradable delante de Dios, ¿cómo nosotros podemos ser ofrenda agradable delante de Dios? Lo dijo el último verso, 18. Únicamente siendo transformados en la misma imagen de Jesucristo. Cuando en el capítulo 2 al final dijo, ustedes son como olor grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque son transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, para terminar, hermanos, la letra que mata no es que leas o estudies la Biblia o que estudies mucho. Es que trates de justificarte por guardar mandamientos y ritos. ¿Sí? Por tratar de guardar esas leyes que estaban grabadas únicamente en piedras o en una hoja. ¿Por qué? Esas cosas perecen. ¿Dónde están esas piedras que Dios le dio a Moisés? Ya no existen. ¿Dónde están esos pergaminos que escribieron con tinta? ¿Qué pasa con la tinta? Se borra y el papel se deshace. Ya no existe. Se erosiona. Ya no están las letras. Pero la obra que Dios hace en nuestro corazón permanece para siempre. Y estoy hablando no para siempre cuando muramos, no, para siempre. La obra que Dios hace. El que escriba Él su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, es para siempre. Si seguimos a Dios, obedecemos sus mandamientos solo por guardar reglas, hermano, esta carga va a ser muy pesada y al final nos va a llevar a la muerte. ¿Qué es lo que estaba pasando con algunos de Corinto? Pero si dejamos que el Espíritu nos vivifique, que sea el Espíritu que escriba en nuestro corazón esas leyes, ¿sí? Tendremos vida. Y así podremos ser cartas vivas. Que la gente cuando nos vea, ¿qué vea? El Evangelio de Cristo. Que pueda leer el Evangelio en nosotros. Aquí lo leemos. Pero ¿dónde más lo deben leer la gente? En nosotros. ¿Cómo seguimos a Dios? ¿De qué manera obedecemos sus mandamientos? ¿Es por la naturaleza que tenemos o es por seguir reglas? Y yo le pregunto, hermano, ¿qué leerán los demás en usted? ¿Podrán leer el Evangelio en usted? Sus vecinos, sus familiares, ¿podrán leer el Evangelio en usted? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Póngase en pie y piense en esto.
¿Qué es lo que está escrito en su corazón? ¿Qué es lo que está escrito en su mente? Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Podemos ver la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros, escribiendo, Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, tu ley, haciéndonos parte de ese nuevo pacto. Nos has limpiado de nuestras iniquidades, nos has lavado y has puesto en nosotros tu espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a ser sensibles a la voz de tu espíritu. Ayúdanos a ser sensibles a la guía de tu espíritu y a que nos dejemos que ese espíritu grabe tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. En esta hora te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu en nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.